Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Somos Agustina Guida y Berenice. Vamos a presentarles un caso en el día de hoy. Bien, empezamos primero con la paciente. Es una chica de 20 años que como antecedentes tiene una migraña, un trastorno de ansiedad y como antecedente familiar tiene una buena abuela, perdón, con antecedentes también de migraña. Como su medicación habitual, toma topiramato de 50, escitalopram de 7,5 miligramos día, ácido tolfenámico, anticonceptivos, usa un implante subdérmico. No refiere a alergias. Bien, ella consulta por una cefalea de una semana de evolución, donde esta se localiza en una hemicara derecha y la misma se irradia lo que sería la región ocular. Es de características punzantes y recibió por este motivo 4 triptanes, aspirina y otros analgésicos, pero no mejoró el cuadro. El dolor es de una intensidad de 8 en 10, tiene fotosensibilidad, no tiene foco neurológico y refiere que se despertó por este dolor de cabeza. Aparte de todo esto, tuvo escalofríos, una rinorrea leve, no tiene síntomas urinarios ni tampoco dolor abdominal y no refiere ni náuseas ni vómitos. Al examen físico, estaba con una presión arterial de 140/80, una saturación de 98, aire ambiente, afebril y una frecuencia cardíaca de 101 latidos por minuto. Estaba vigil, orientada en sus 3 esferas, con buena mecánica ventilatoria, sin o sea, sin ruidos agregados a la auscultación, el abdomen blando, depresible e indoloro, los miembros inferiores no tenían edemas, estaban simétricos, el Labo era 15 en 15, no tenía foco motor ni sensitivo y sus pares craneales estaban conservados. Bueno, la verdad que el caso no da mucha duda, es un caso típico de migraña aguda. Entonces lo que ocurrió en esa oportunidad es básicamente nos dimos cuenta de lo poco que sabíamos de la medicación de la migraña, si ella estaba recibiendo un buen esquema, si podríamos agregarle algo más, si podríamos ayudarla, si era necesario hacer algún estudio diagnóstico. Entonces a partir de ahí surgió la idea de hacer este Ateneo con el objetivo de actualizarnos un poco sobre el tema de migraña y principalmente la medicación que usaría era una paciente que ya viene con medicación para la migraña. En principio, lo primero y principal, describir que obviamente la migraña es un trastorno episódico, que la principal característica es la cefalea intensa, como tenía esta paciente, asociada o no con náuseas, sensibilidad a la luz o al ruido, que afecta al 12 al 15% de la población general, siendo epidemiológicamente más frecuente en el grupo femenino y entre los 20 y los 50-55 años de edad. Y las causas que pueden generar migraña son todas, básicamente el estrés en un 80%, que es algo que nosotros no podemos modificar, pero básicamente todo, desde lo extremo por un lado o por el otro, puede generar migraña. Comer mucho, comer poco. Dormir mucho, dormir poco. Hacer mucha actividad, hacer poca actividad. El tabaco, el ejercicio intenso, la actividad sexual, todo podría generar migraña, así que es muy difícil accionar sobre medidas preventivas. Entonces, lo que queda en estos pacientes que presentan migrañas a repetición es optimizar el esquema analgésico para que puedan irse y poder tener un salvataje en el momento de que tienen la crisis. Las características clínicas, sí. Y ella, de todo esto, ¿cuál de los gatillos acusaba tener? El estrés emocional en primera instancia y había estado unos días previos con algo de negativismo porque estaba nerviosa por un examen o algo así, entonces no había comido bien. Pero la verdad que es muy difícil indagar, ella ya se conoce con migraña, suele tener esos episodios y sabe que si modifica algo de su estilo de vida, automáticamente podría generar la migraña. ¿Tiene aura la chica o suele ser sin aura? Suele hacer sin aura. Igual ahora en el diagnóstico ponemos los criterios y cumpliría criterios para migraña sin aura. Las características clínicas típicas son la cefalea intensa unilateral, pulsátil, que puede estar asociada o no con náuseas o vómitos, y en un 25% se puede acompañar con aura migrañosa, que son síntomas que anteceden a la migraña, las minutos o horas previas, que pueden ser trastornos visuales, auditivos o motores, y a veces, también en bastante frecuencia, en un 77%, también se acompañan de síntomas vegetativos, como que tienen en los días previos o las horas previas sensibilidad a la luz, al ruido, a la fatiga, algunos dolores, algunas confusiones, todo eso que antecede a la cefalea intensa.
y a veces, posteriormente a la cefalea, quedan con un pródromo, que es como un dolor mínimo, latente, mucha astenia y mucha sensibilidad a los estímulos. Otros tipos de manifestaciones clínicas con migraña que hay que tener en cuenta, que igualmente estos son como de descarte, la migraña con aura troncoencefálica, que es menos frecuente, pero que se acompaña más de síntomas como tipo del compromiso del tronco, vértigo, disatra, tinnitus, igualmente estos ameritan una imagen para descartar cualquier otro causal. La migraña hemipléjica, debilidad motora durante la fase del aura, estos también van a requerir alguna imagen, suelen ser de descarte. Migrañas retinianas con rescotomas, migraña vestibular, menstrual o crónica. Hay múltiples tipos de migraña, la mayoría de estas veces suelen ser de descarte. Y dentro del diagnóstico, además de la anamnesis completa, un laboratorio descartando otras causas, la imagen la podemos utilizar siempre cuando tenemos algún hallazgo normal, algo que esté fuera de las características de migraña típica. El dolor atípico, en ella, por ejemplo, la despertó al dormir, así que fue algo que nos llamó la atención y eso ameritó una imagen. Que no cumpla los criterios para migraña y que tenga algún factor de riesgo, como que sea fuera de en las edades extremas, fuera de la típica edad epidemiológica, que esté asociada con inmunosupresión o embarazo. Dentro de los criterios para poder diagnosticar aura, que esto está dentro de la bibliografía, ella cumplía con la intensidad del dolor, los ataques de dolor de cabeza entre las 4 y las 72 horas, sin tratamiento médico o con tratamiento pero sin éxito, la ubicación unilateral del dolor típico, que era punzante y que se acompañó posteriormente con fotofobia y fonofobia. Entonces, nosotros interpretamos que tenía una migraña sin aura típica, pero como tuvo esto del dolor, de la despertarse por el dolor, se decidió hacer alguna imagen que igualmente no tenía ninguna alteración ni nada. Es una tomografía completamente normal. Y un laboratorio también acompañado que era normal. Perdón, no hubo personas. No, eso se hizo en un segundo tiempo, pero en una primera instancia, cuando ella estaba ahora con el dolor agudo, se hizo esta tomografía primero abordaje y por esta característica, pero después no sé si. Otra pregunta de la historia. ¿Las hemicranias eran siempre del mismo lado o salían de lado? O sea, Normal, siempre dolía la mitad de la cabeza. normal, ¿Siempre de un lado o siempre del otro o individuo de un lado o del otro? normalmente siempre predominaban de un mismo lado, o sea que siempre eran parecidas. No recuerdo específicamente si iban alternando de los episodios previos de crisis, pero todo el dolor que tuvo fue del mismo lado. Que la lateralidad fija hacia un lado también es un factor de riesgo para buscar el gran diagnóstico diferencial, que es el aneurisma expansivo. O sea, que podría dar dolor. Es un diagnóstico diferencial, pero no tiene ni la ortofobia, ni la sonofobia, ni todo lo que tiene epidemiología de lo que acaba de decir, pero muchas veces la migraña es de lado, a veces es de otro, a veces de lado, del otro, pero salta de lado a lado. Lo fijo siempre hacia el mismo lado, es un elemento más, no como diferente por supuesto, pero si no lo digo más para lo quiero investigar. Que obviamente una tecnología lo hubiéramos acercado. Sí, pero estamos muy cortos para ver. Sí, normalmente la recomendación, por lo menos lo que decía en la bibliografía, es que si el dolor era persistente y no mejoraba o no mejoraba con múltiples esquemas, amerita siempre hacer una angioresonancia. Ella iba a hacerse una angioresonancia, pero en conjunto con neurología decidimos hacer en una primera instancia este abordaje, modificar los analgésicos y probar y que se iba a seguir con su neurólogo y hacerse la angioresonancia por ambulatorio. Pero ella se fue con el estudio ya pedido. Toda la discusión, que vos lo pones ahí en los criterios de juego, la duración, que como una semana, así, sí. Un poco, no va a conectar. Sí, eso fue lo que nos motivó a buscar otros medicamentos, porque ella venía probando siempre con los mismos. Bueno, para actualizar con respecto a las medicaciones que se utilizan actualmente para los esquemas de migraña, primero, como principal, dentro de las medicaciones están los analgésicos simples, que nosotros ya conocemos, que son todos los antiinflamatorios, siendo el ketorolac el de mayor recomendación para un episodio agudo.
todos los que son los fenamatos para síntomas menstruales asociados y el paracetamol como un agente abortivo bastante eficaz que lo recomiendan bastante y que suele combinarse con cafeína para mejorar el efecto. Eso siempre como una primera instancia, no siendo un fármaco de crisis, sino como controlable, síntomas tranquilos, leves sería. Después, sí como agentes de primera línea ya para crisis están los triptanos. Los triptanos son agonistas de la serotonina, son eficaces para el tratamiento agudo de la migraña porque actúan en tres mecanismos. Al inhibirlas, al ser agonista de la serotonina, compiten con la misma y generan vasodilatación, inhiben la inflamación neurogénica, inhiben la vasodilatación y modulan la transmisión del dolor. Entonces, con estos tres mecanismos logran el alivio de los síntomas. El problema de los triptanos principalmente es que al actuar a nivel de los vasos pueden generar vasoconstricción y como consecuencia tienen efecto riesgoso para todos los pacientes que son cardiovasculares, o sea, tienen coronaropatías o enfermedad vascular. Entonces suele contraindicarse, o sea, una contraindicación relativa para aquellos pacientes añosos o que tengan riesgo cardiovascular alto o algún tipo de migraña específica como las que comprometen el troncoencefálicas. Dentro de los tipos de triptanos que existen está el rizatriptán, el itriptán, alomtriptán. El que vi que hay en el hospital, y es el que utilizaba esta paciente específicamente, es el naratriptán, que es 2,5 miligramos y se da una vez al día en contexto del dolor, principalmente como crisis. Después suelen recomendar que siempre se acompañen de algún antiemético, siendo el Reliberan o la metoclopramida el más utilizado. También utilizan la clorpromethazina en la bibliografía, pero nosotros siempre utilizamos el metoclopramida, no solamente para ayudar a inhibir los síntomas dopaminérgicos, o sea, disminuir como efecto antiemético, sino que también se ha demostrado que tienen un alivio del dolor asociado. E inclusive a veces sirven como monoterapia, pero la verdad que la mayoría de las veces nosotros los damos combinados. Y estos son uno de los fármacos nuevos que han surgido en la nueva bibliografía, son relativamente nuevos, igual se han estudiado hace bastante, que son los antagonistas del CGRP o el antagonistas del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que lo que realizan es bloquear este péptido para permitir intervenir en la transmisión del dolor trigémino vascular a través de lo mismo, inhiben la vasodilatación de los vasos meningios y por lo tanto disminuyen el dolor, bloqueando este gen. Se ha demostrado que el gen cuando generaba, este péptido aumentaba en estatus migrañosos, entonces evaluaron la posibilidad de bloquearlo y al bloquearlo lograron evaluar que mejoraban el dolor. Existen dos tipos, anticuerpos monoclonales, que son los de moléculas grandes, como el erumumab, fremuesumab y galcanezumab, o los de molécula pequeña, que son los gepants, rimegepant, antogepant y ubrogepant. Que estos sí están acá en el hospital. Ups. Y después, como otro fármaco también nuevo, relativamente nuevo, que esta es la bibliografía donde lo sacamos, está el lasmititán, que es lo mismo que el triptán, es un agonista selectivo del receptor de serotonina, pero no tiene efecto vasoconstrictor. Y como consecuencia se puede utilizar cuando tenemos contraindicaciones relativas para administrar un triptán. Sería como una alternativa al mismo. Y otros fármacos que también se suelen utilizar son todo lo que es la ergotamina y la dihidroergotamina, que son muy conocidos. La verdad que no son los más efectivos en contexto de los ataques de crisis, específicamente como ocurrió en nuestra paciente. También se unen a los receptores de serotonina, al igual que los triptanes, y al igual que los triptanes tienen mucho riesgo cardiovascular. Lo utilizan muchos pacientes y hay que tener mucho cuidado en aquellos que tuvieron antecedentes coronarios y que están en los grupos etarios de mayor riesgo. Pero bueno, por la marca suelen ser los más comprados en el mercado. Bueno, entonces, ¿cómo ordenamos todo este abordaje terapéutico, por lo menos en lo que es la crisis aguda y en lo que es el seguimiento por ambulatorio? La bibliografía recomienda siempre que
Cuando hay algún tipo de dolor de cabeza, primero hay que analizar si tiene características migrañosas o no. Si no las tiene, podemos ir por un analgésico común para evaluar si calma con estas acciones. Un antiinflamatorio, un naproxeno, acá incluyen el acetaminofén, el paracetamol, etcétera. Si tiene síntomas migrañosos, hay que evaluar si tiene muchísima severidad o que genera mucho dolor de intensidad 10 en 10, o sea que es una causa severa, y si está acompañado o no de náuseas. Si es algo severo, una crisis migrañosa típica como le ocurrió a esta paciente, se utiliza un esquema de triptán antiemético y se puede también asociar con dexametasona y algún antiinflamatorio, que es el esquemita que nosotros utilizamos cada vez que viene el paciente a la guardia. Hacemos como el combo de ketorolac, paracetamol, a veces agregan algún triptán, a veces no, depende del paciente, y el corticoide. Y se evalúa su respuesta a las 2 horas. En el caso de que no tenga severidad y sea una crisis migrañosa que se pueda manejar por ambulatorio, se optan por triptanes combinados con algún otro analgésico o un antiemético solo o también combinado, el metoclopramida sola o combinada. Y si a pesar de esto no mejora, podemos optar, hay que evaluar, los triptanes no se pueden dar todos uno al lado del otro, se tiene que esperar un lapso por el riesgo cardiovascular que tienen, por el riesgo de vasoconstricción, entonces se evalúa el tiempo entre la mejoría o no de los síntomas y a partir de ahí se pueden optar por siguientes esquemas, como las midistán, antieméticos o alguna INE como para asociarlo. Y si tiene contraindicación para recibir un triptán, la siguiente línea terapéutica que recomiendan es el CGRP, o sea, los antagonistas de CGRP, que son los que mencionamos previamente. También, como otra opción, los antieméticos, el amidistán y ketorolac como asociados. Se pueden hacer solos o combinados. Bueno, en la crisis, esto es como un resumen de lo que vimos acá, que es lo mismo, si es caso leve, se puede utilizar AINES o más menos triptán. En moderado, AINES más menos triptán, sin vómitos o con vómitos, pero la presentación endovenosa. También en el moderado se puede optar por el amidistán o el antagonista del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y en los severos, el combito que les dijimos que hacíamos en la guardia, que es en los líquidos, ketorolac, algún antiemético y corticoide. ¿Qué le hicimos a nuestra paciente? Bueno, ella estaba utilizando topiramato todos los días, estaba utilizando ácido tolfenámico y el aratriptán a veces como abortivo, y en la crisis recibió ketorolac, dexametasona, metoclopramida y paracetamol y al tiempito, a las horitas mejoró, pero no totalmente. Entonces ahí es donde intervenimos con el equipo de neurología y al alta, ellos recomendaron aumentar las dosis de topiramato y utilizar el propanolol. La verdad que a nosotros nos dio duda, pensamos la posibilidad, por eso surgió el tema de la actualización de la bibliografía, porque creemos que ella podría haber sido una buena candidata a utilizar los antagonistas del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y la verdad que están bastante recomendados y son bastante efectivos, así que desde ese aspecto creo que hubiera sido una buena candidata. Perdón, Sí. el anticuerpo monoclonal, dijiste que de dos clases, un anticuerpo monoclonal que se parece que no hay. Los parentales, Sí, los de arriba son parenterales. no todos, creo que hay algunas presentación biorales. Los anticuerpos monoclonales casi no hay ninguno oral. No. Son todos sistémicos parenterales. Pero había administración subcutánea en algunos casos. Claro, pero parenterales. Sí. Y generalmente de larga duración. Uh-huh. El pequeña molécula suena a algo oral y diario. Sí, y había... Eso, ¿qué tenemos disponible? Específicamente la droga que hay acá en el hospital, no sé, desconozco. Los Gepan estaban, pero no sé cuál específicamente es el que hay. Sé que hay disponible porque en algún momento lo pregunté si había disponibilidad de Gepans, pero no me acuerdo cuál era la droga específica. Bien, y después, por último, como recomendaciones más off-label,
la neuromodulación y los bloqueos de nervios periféricos, cuando no se logra mejoría, a veces alivian y tienen algún efecto también placebo en la paciente que ayuda a mejoría de los síntomas en general. Bien. ¿Cómo se puede hacer sin dolor? No, con el dolor controlado con intensidad 2 en 10, 3 en 10, no totalmente controlado. Pero querían probar varios días con este aumento del sí, el aumento de la medicación, perdón, y el propanolol. El naratriptán, hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo haciendo guardias en el hospital San Miguel, todavía ya naratriptán, marca nada a mí, que estamos hablando del año 2000. Sí, Se tiene muchísimos. mucho digamos, uso de esa droga. Venía siendo, digamos, de la marca de la Naramil, la marca, digamos, la que se usaba en ese momento. Y la verdad, recuerdo bastante eficaz. Había una contraindicación de hacer los pacientes usando el aura. Se supone que el aura es un momento. Si bien la migraña en general es un fenómeno vasodilatador, es presidido por un momento inicial isquémico que genera síntomas de disfunción neurológica, por favor, por isquemia, con liberación de mediadores vasodilatadores que son los responsables de la segunda fase vasodilatadora, que es la que genera la migraña en sí, por el aumento de la presión diferencial, ¿no? En los vasos. El tema es que durante la obra la vasoconstricción que está generando el agua de isquemia, si uno le agrega un vasoconstrictor, isquemia sobre isquemia, por lo cual estaba contraindicado al menos en ese tiempo que empezaba el frecuencia con los cristales, que no fue el primero, el primero fue el Schumacher. Sí, que ahora no está en Argentina la presentación. Pero es el que más se ha estudiado, por eso es más viejo. Claro. Pero son subalternos sí era parenteros secundario, pero era inyectable. Sí, tiene las dos. dos. Rápidamente se lo convierte en el que bueno, fue fantástico. Y la verdad, yo creo que el otro día en el ambulatorio salimos de los pacientes con migraña y los chicos repasaron y recordaron que como en todo el aspecto de la medicina, casi ya no queda que no es un cuerpo monoclonal en la materia. Y bueno, la migraña no tampoco va a estar afuera, aún tiene su cuerpo monoclonal. Pero la pregunta sería, ¿qué se sabe de la eficacia de los anticuerpos monoclonales? ¿Son eficaces? ¿Realmente son más eficaces? ¿O es una tercera línea cuando todo está perdido? No, son en lo que decía la bibliografía y que eran eficaces en comparación con el placebo, seguro. Y con el triptán había una cierta relatividad, pero que por eso se utilizaban como tercera línea cuando fallaban el de primera y segunda línea cuando fallaba el triptán. O sea, siguen recomendando siempre el triptán cuando no haya contraindicación. Por eso surgió esto de lamivistán, el otro bueno, el lasmiditán, que también lo utilizan como alternativa al triptán cuando hay contraindicación o cuando hay aura, eh, pero sigue siendo de primera línea triptanes. Y después, si fallan y persisten, lo que demostró es que mejoraban bastante los síntomas. Pero la primera siempre va a ser el triptán. No es que no muestra superioridad con respecto a eso. Por lo menos no todavía. Igual está como en proceso porque recién están saliendo como al mercado para probar todo y no sé qué. Así que Nos darán ensayos clínicos, en algún momento. toda la eficacia o no, si le agrega algo que no, la cagada de terapeuta. Preguntas, dudas, yo no lo conocía hasta hace pocas semanas atrás, lo comentaron en el ambulatorio, no se ve como lo prueba para migraña. Usted sabe que hay migrañólogos, ¿no? Hay gente que se dedica a Es sí, neurología. es una subespecialidad. Consultorio de cefaleas. Yo tengo un amigo que hace cefaleas que un día leve dentro del aire tiene mucho dipirona. Como primera línea, dipirona ready para que sea la guardia.
sin mucha evidencia, pero dice que funciona muy bien. Sí, o sea, el que dentro de los AINES mencionaban como el ketorolac como el más efectivo porque es el que utilizamos la dosis más alta con eso, pero pues el dipirona es un muy buen analgésico. Como alternativa yo lo elegiría. Sí, Se utilizan, son los típicos para dolores actuales. sí. No dejan de ser antiinflamatorios. Otra cosa que por ahí muchos pacientes toman migraña, toman ergotamina en la casa. Ese paciente, si llega a la guardia, en teoría no debería recibir un triptano. No, porque es lo mismo, o sea, Es lo mismo incentivar, ¿no? Es perverso. exacto. Hay que esperar mínimo de entre 2 a 4 horas y evaluar si no tiene falla renal y esas cosas. Y el uso, como es una medicación de automedicación, inclusive se consigue fácilmente. Sí, Los derivados de la ergotamina son los dos. Dan crónicamente el consumo del ergotismo. sí. Es una isquemia crónica en miembros inferiores. Y el cortisol es un hongo del cerebro, ¿no? El cortisol del cerebro, y en la antigüedad se conocía porque había gente que las plantas se estaban con el mismo suelo, tenían ergotismo y isquemia crónica de miembros inferiores, lo que se llamó en aquel momento el fuego de San Antonio. El fuego de San Antonio era el ergotismo producido por exposición, obviamente no farmacológica, estamos hablando de la Edad Media. Pero hay el fuego de San Antonio en consumidores crónicos de ergotamina de autoprescripción, o isquemia crónica de miembros inferiores, cosas que conocen y que es un elemento más para tener en cuenta los síndromes isquémicos, tanto agudos como crónicos, que frecuentemente recibimos. Es un observatorio de lo que son nosotros en general la gente no nos preocupa más tanto el tiempo de autoprescripción, los compras sin receta, casi no nos consideran medicamentos. Con lo cual podría ocurrir que en el observatorio inicial de guardia pase un cuestión como medicación crónica. ¿Qué será? ¿Por la marca? Para mí porque los asocian a la palabra migral, me vas a tratar la migraña, es como, no sé, el meme es real. Cuando termina en pirona y dice más y cafeína. Sí. La cafeína no es muy claro. La cafeína creo que siempre pasa de costado en muchas cosas, nunca queda claro si es por ella o es por los demás. No, por eso, siempre va combinada. Normalmente lo que recomendaban la combinación con otros, y ahí sí mejoraba los síntomas, que se evidenció que en ergotamina solo versus ergotamina más cafeína mejoraba, por ejemplo, en comparación era superior. Pero también es medio... Bien, es cambio todo. sí. Es una satina que aumenta el ritmo cardíaco, porque el paciente está haciendo su función. El paciente también está haciendo lo necesitan. Cuando actúan en el mismo mecanismo. El otro, no. El tener